Buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a una nueva clase de Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza. El día de hoy la clase va a estar dividida en dos momentos. El primer espacio se conducirá con el propósito de culminar la unidad quinta sobre patrimonio natural y posteriormente haremos una revisión rápida en lo que corresponde al examen interciclo y los conceptos y sobre todo los temas que hemos trabajado hasta el momento. Una vez que termine la presentación, obviamente les tendrán en el espacio respectivo para las preguntas y las respuestas del caso. Habíamos visto en la última clase, sobre todo de manera asincrónica, la posibilidad que ustedes puedan investigar acerca de la conservación ex situ y habíamos puesto dos casos particulares, uno de conservación ex situ a través de zoológicos y el otro a través de centros de rescate respectivamente. Sin embargo, para hacer la revisión completa, obviamente el CODA trae las dos situaciones, tanto conservación in situ cuanto ex situ. La primera con el propósito de que se establezca un marco legal de protección con el propósito de que la vida terrestre, insular, marina y dulce acuícola, es decir, obviamente las especies que se encuentran obviamente en ecosistemas lacustres o en ríos respectivamente, tengan la posibilidad de que se cuente con unas condiciones especiales y condiciones de planes de manejo respectivamente. Planes de manejo que, como nosotros habíamos realizado en su momento la definición, sobre todo que nos daba el CODA, nos vamos a dar cuenta que estos planes de manejo ambiental van a distinguirse entre dos tipos, planes de manejo en general y los planes de manejo dentro de un área protegida. Si bien es cierto el plan de manejo, es decir, el término genérico, nos habla de un documento a través del cual pueda detallar de orden cronológico las acciones que se requieran tanto para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales. En cambio, el plan de manejo en el área protegida habla ya como un instrumento básico al interior de, obviamente, esta área protegida con el propósito de ver cuáles son las estrategias y los programas que se tienen que realizar con el propósito básico de conservar. No se olviden que al final del día, a diferencia de que en cualquier otro territorio, en el caso de un área protegida, la idea básica es proceder con la conservación respectiva. De esta manera nosotros vamos a encontrar dentro de la conservación in situ las posibilidades tanto de sus instrumentos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ya lo revisamos en las últimas clases, que ustedes recordarán que se dividían en 4, que se referían de manera específica a cada uno más o menos de los niveles, tanto a nivel central, gobiernos subnacionales, los privados y los comunitarios respectivamente. Privados y comunitarios que creo personalmente que es una opción y sobre todo una gran oportunidad. Oportunidad en el sentido de que no se han podido manejar hasta la fecha de una manera adecuada, no han crecido de manera eficiente y sobre todo la posibilidad que si nosotros revisamos con legislación comparada o comparativa respectivamente, vamos a encontrar que en otros países esta es una forma a través de la cual que diversos territorios cuenten con una protección especial. Ya vamos a recordar nada más cuáles eran precisamente esas condiciones especiales para la conservación. Pero si nosotros nos preguntamos por qué se tiene que proteger la vida silvestre, se hace una referencia a 6 situaciones básicas. Tanto la conservación de las especies, el reconocimiento de usos tradicionales, la protección de las especies nativas, la protección de los hábitats respectivos y obviamente la coordinación de acciones para que, sobre todo, cuando se traten de situaciones de carácter antrópico, así como todas aquellas relacionadas con la investigación. Ya lo habíamos señalado que 2 componentes son fundamentales dentro del Código Orgánico del Ambiente y que la Autoridad Ambiental Nacional desde hace mucho tiempo atrás
lo consideró y creo que es un elemento positivo, tanto la educación, desde la perspectiva de la educación ambiental, porque no se puede conocer, no se puede valorar lo que no se conoce, y dos, desde el punto de vista de la investigación. Porque a partir de la investigación se pueden ver, por ejemplo, especies que puedan contribuir significativamente, por ejemplo, a la búsqueda de cura de enfermedades, desarrollos tecnológicos, industriales, etcétera. Pero de la misma manera vamos a encontrarnos frente a situaciones que, por ejemplo, se tienen que proceder a ampliar las áreas respectivas. Así nosotros vamos a darnos cuenta que van a haber estos mecanismos para la conservación. Y dentro del Sistema Nacional, ya lo había dicho, obviamente se dividen en los 4, pero el plus que tal vez no habíamos conversado y que es necesario señalarlo, es de aquel que se refiere a la incorporación dentro del ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque es necesario presentarse aquí y entender que en cada uno de los niveles de gobierno, en subnacionales me refiero, sobre todo a nivel municipal y a nivel provincial respectivamente, si ustedes revisan tanto en la Constitución cuanto el COTAD, sus competencias les dan precisamente la oportunidad de coordinar el tema del ordenamiento territorial. Y cuando se coordina el tema del ordenamiento territorial, nosotros vamos a comprender de manera específica que es necesario siempre tener presente esta particularidad de la gestión del uso del suelo y del ordenamiento. Incorporar esta conservación dentro de ese concepto. Así también lo lógico, por obvias razones, ocurrirá que dentro de la conservación in situ se van a tener que hacer evaluaciones periódicas, con el propósito de ver si realmente se están cumpliendo los fines para los cuales fue propuesta obviamente el área respectiva y obviamente ver sobre todo que ese plan de manejo, para eso es la existencia del plan de manejo, se esté cumpliendo. Para eso podemos contar, entre otras cosas, por ejemplo, con auditorías ambientales, ¿sí? Ahora, dentro de esto nosotros vamos a darnos cuenta que dentro de los mecanismos de manera específica para la conservación tenemos tanto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las áreas especiales de conservación y la gestión de los paisajes naturales. Paisajes naturales que, como ustedes entenderán, obviamente tienen su mayor énfasis, si ustedes quieren, más en el tema relacionado con el ámbito de la belleza a nivel paisajístico. Por eso nosotros vamos a darnos cuenta que dentro de cada una de las áreas protegidas van a existir unos criterios y estos criterios o características que se hacen con el propósito de saber cómo voy a declarar obviamente un área protegida, se tiene que por lo menos, a más de las propias que va a señalar la Autoridad Ambiental Nacional a través de sus acuerdos ministeriales, hay 5 básicas. Y las 5 básicas, la una se basa en los temas ecosistémicos, veremos después obviamente la idea de la conectividad ecosistémica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero en las últimas semanas se promociona mucho por parte del Parque Nacional Sangay y otras organizaciones como por ejemplo la Fundación Naturaleza y Cultura y el propio Ministerio del Ambiente aquí en la SUAY, las situaciones relacionadas con la conectividad ecosistémica entre el Parque Nacional Sangay y el Parque Nacional Podocarpus. Si ustedes ven el uno y el otro, hay obviamente una laguna y un hueco que no está cerrado. ¿Por qué? Porque obviamente el Parque Nacional Sangay, ustedes lo van a encontrar en Morona, Santiago, parte de Cañar, parte de Chimborazo, Cotopaxi, etc. ¿Sí? Y en cambio, y esto es lo particular, en cambio la parte del Podocarpus va a estar en Zamora y Loja sobre todo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que se ha visto a través de la evidencia científica que existe una conectividad, es decir, que hay como una especie, hagámoslo un símil, como un camino, como un puente de conectividad ecosistémica, donde se trasladan las especies de un lugar al otro entre los dos áreas protegidas. Son 2 parques de los parques nacionales más grandes, en consecuencia hay una conectividad. Y la conectividad que se da es sobre todo cerca de la cuenca del río Paute, ¿sí? Aguas abajo de Paute, por ahí sería más o menos la conectividad ecosistémica que existe y obviamente la idea que se tiene es generar estas formas a través de
de pronto no es una realidad todavía de generar un área de conservación. También, obviamente, otro criterio es cuando estemos hablando de ecosistemas frágiles o amenazados. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nos interesa es conservar y sobre todo tener una, si ustedes quieren, una muestra de cada uno de tanto pisos climáticos, tipos de bosques, etcétera. Y obviamente vamos a ver que en cada uno de ellos van a existir situaciones particulares, por ejemplo, solamente de ejemplo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el tema de manglares, tendremos, por ejemplo, la reserva de manglares Churut. En el caso específico, por ejemplo, de bosques de manera particular, tanto bosques húmedos o de páramos de manera específica, tendremos, por ejemplo, el Parque Nacional El Cajas o el propio Sangay. También de manera particular que existan poblaciones de especies que tengan alguna amenaza o endemismo. Amenaza obviamente que exista, por ejemplo, una actividad antrópica que les haya empujado a una zona de manera específica que se tenga que conservar, mientras que el endemismo tiene un concepto totalmente distinto. El endemismo hace referencia a que dicha especie solamente habita en ese lugar y en ningún otro lugar más, lo cual le vuelve muy particular, escasa por sus obvias razones y con la obligación de protegerla y mantenerla. Y por también el tema de los servicios ecosistémicos. Ya vamos a llegar en las siguientes unidades a conversar también sobre los servicios ambientales, porque por obvias razones estos servicios ambientales van desde temas paisajísticos, de mitigación de desastres naturales, pero sobre todo una que es básico y esencial en el tema hídrico. Por ejemplo, reservas con el propósito de cuidar, obviamente, el agua que llega a una población, etc. Y también, y esto sí tiene que ver más allá y sobre todo sí nos abre un poquito más la mente y creo que es interesante, desde la definición misma del Ecuador como un estado plurinacional y multicultural. ¿Por qué? Porque también hay situaciones relacionadas con los valores culturales y espirituales asociadas a la biodiversidad. Sabrán ustedes, por ejemplo, la relación que existe entre determinados pueblos y nacionalidades indígenas, tanto con el bosque o en su defecto con algunas especies. Un ejemplo que creo que es bastante claro en ese sentido y que es simpático para poderlo estudiar desde la perspectiva del derecho es lo que ocurrió dentro del caso Sarayaku versus Ecuador, caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual de manera específica se dijo, ¿sí? Se contó con el peritazgo de para poderles escuchar en su lengua nativa a los pobladores del pueblo Sarayaku. Y uno de los grandes chamanes del pueblo Sarayaku tuvo que irse a San José, Costa Rica, para declarar. Y ahí por primera vez se habló y él dijo que el problema que tenían ellos en el caso específico era que ellos consideraban que si se estaba afectando, obviamente a través de una exploración y explotación petrolera, se estaba afectando, entre comillas, al espíritu del bosque. Y que el espíritu del bosque y el gran guardián del bosque, aquí estamos viendo obviamente valores culturales y espirituales, era el jaguar. Y que el jaguar, entre más se alejaba del bosque, significaba que ellos tenían menor protección. Preguntas. ¿Es necesario o no es necesario autorizar ciertas actividades o proyectos al interior de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la idea es que precisamente la Autoridad Ambiental Nacional pueda de manera específica otorgar ciertas autorizaciones para realizar obras, bienes y servicios o proyectos. Y aquí, atención, no van a ser obviamente a nivel de los gobiernos subnacionales por más que se encuentren calificados. ¿Por qué razón? Precisamente por la importancia, si ustedes quieren, que le da el sistema a estas áreas, a estos territorios, que solamente podrá ser de manera específica la Autoridad Ambiental Nacional. Y si solamente es la Autoridad Ambiental Nacional, la idea es que se autoricen ciertas actividades en tanto en cuanto no sean contrarias a la Constitución y el CODA y que permitan de manera específica realizar algunas actividades. La fotografía que tienen ustedes en pantalla corresponde a la carretera del Parque Nacional El Cajas. Por ejemplo, de manera específica, lo que había sucedido ahí
se está haciendo un proceso de remediación porque había volcado un camión. Volcó un camión y es muy común en esa zona, los vehículos van muy rápido, no respetan las señales de tránsito. Volcó un camión y hubo un vertido de combustible y de aceite respectivamente. Imagínense si se autorizaría, dicho sea de paso no está autorizado, pero imagínense si se autorizaría que pasen por ese lugar, por ejemplo, tanqueros. El problema sería bastante grave en ese sentido. Francisco, quería preguntar algo. Doctor, yo me acuerdo cuando éramos, buenos días, perdón. Buenos días. Y segundo, le quería consultar, yo me acuerdo cuando era niño que el paso del caja se realizaba siempre con una consulta del guardián y eso se fue, digamos, mermando con el paso del tiempo y mi papá me había dicho que era para evitar justamente eso, que se ingrese con algún producto que pueda alterar la fauna y la flora del parque. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué, digamos, por qué pueden pasar este tipo de situaciones si es que ya hay el debido control de eso? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, primero, solamente ciertas actividades se pueden realizar al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este caso, al ser un parque nacional, tiene una protección adicional. En el caso específico de sustancias peligrosas, entre las que se incluye, por supuesto, el tema de combustibles, para el transporte, ¿sí? Piensen, para el transporte, al ser una actividad, ¿sí? Esa actividad requiere solo esa actividad de transporte una licencia ambiental. Y en esa licencia ambiental, ¿sí? Por cada tanquero y por cada ruta que realice, tiene que tener una licencia. Por ejemplo, no puede tener una licencia ambiental si va a pasar por el Parque Nacional El Cajas. Por eso, dicho sea de paso, tienen que ir por otra ruta. El mayor control que sí existía, y es cierto lo que tú señalas, hace algunas décadas sobre todo, era que tanto en el control de Tamarindo cuanto en el control de la Virgen, realmente se solicitaba sobre todo la guía. Ustedes saben que en temas de transporte la guía indica qué productos se están transportando. Ahora, lo que se hace, porque sí se hace, también hay que reconocerlo, se lo hace de manera aleatoria. Y se hace de manera aleatoria sobre todo a los grandes camiones o camiones de carga respectivamente, también sin importar el tamaño, y sobre todo se hace pero en la zona de la Virgen, no se hace en la zona de Tamarindo. ¿Por qué? Porque aquí viene lastimosamente un tema que tenemos que ser realistas y que conversábamos en las clases anteriores. No hay dinero, ¿sí? Obviamente el hecho de tener de manera específica, no sé si ustedes se han fijado, en la parte baja, en el Parque Nacional El Cajas, hay un control en Tamarindo que ya no funciona, está totalmente abierto, y hay otro control que está en la parte cerca de Miguir, ¿sí? La idea del control previo ¿cómo se llama? Tamarindo, era que los camiones que no estén autorizados tengan el espacio suficiente de, obviamente, girar y regresar a la vía antigua, o ir tanto por Machala o tanto por Cañar. Pero el cambio ahora es que ya no hay las personas, ya no hay el personal a cargo y lo hacen el control en la parte alta en Miguir. Imagínense ustedes el cambio que se debería dar de sentido en Miguir. Sería muy difícil porque no hay un lugar específico para una plataforma de maniobras respectivamente. Al final del día es un tema de presupuesto. Cuando se construyó de manera particular la ampliación de la vía del Cajas, por ejemplo, se necesitaron licencias ambientales. Licencias ambientales, ¿por qué? Porque se estaba haciendo una obra. Se estaba haciendo una obra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y aquí viene la gran polémica, si ustedes quieren. En las elecciones pasadas, por ejemplo, se debatió muchísimo por dónde se tenía que ampliar la vía. Habían propuestas que decían que tenía que irse con un túnel por el Cajas, una cosa muy complicada, no solamente desde el punto de vista técnico se puede realizar, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental, en el supuesto que se hubiese autorizado, no se autorizó ni esa propuesta llegó a triunfar, hubiese sido muy problemático con
con las situaciones relacionadas con los permisos, sobre todo por temas de aguas subterráneas. Y obviamente habían otras opciones que se hagan por otros lugares respectivamente. Cuando hablamos, en cambio, de conservación ex situ, la idea es que la idea va, en cambio, por el hecho de sí, obviamente, mantener de manera particular, obviamente, el cuidado, la protección, conservación de las especies silvestres en general, de nuestra biodiversidad, en tanto en cuanto nos interesa tanto desde el punto de vista de la educación, desde el desarrollo científico, de la investigación, como un soporte básico para apoyo de la conservación in situ. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la conservación ex situ con la in situ? Porque es un soporte, porque al final del día hay situaciones, entre comillas, que se pueden llegar a ir de las manos, por ejemplo, relacionados con la protección de determinadas especies, por ejemplo, que se encuentren en riesgo, y no solamente estamos hablando de especies animales, estamos hablando, por supuesto, también de especies vegetales. Por eso, dicho sea de paso, ustedes sabrán que existe una clasificación al respecto. Y esa clasificación al respecto de los medios de conservación ya la vamos a revisar, pero vienen desde los viveros, por supuesto los zoológicos, los jardines botánicos, centros de cría y obviamente también los acuarios. También estos tienen que cumplir de manera particular unos criterios. ¿Cuáles son estos criterios a través de los cuales nosotros podemos decir que se está justificando la conservación ex situ? Se conserva la justificación ex situ si se cumplen determinados elementos. Uno, obviamente, que exista una reducción en el tamaño poblacional de una especie. Cuando existe esta reducción, lo lógico, por obvias razones, ya sea para después realizar algún tipo de experimentación, por ejemplo, a nivel científico y en consecuencia que se pueda ya sea reproducir, clonar o conservar, obviamente se tiene que tener al menos unos ejemplares de esas especies. Lo segundo, obviamente, es qué pasa si dicha especie tiene una incidencia desde el punto de vista tanto científico, por ejemplo, se encuentra una cura a una enfermedad económica. En base a esa se puede realizar, no sé, bioprospecciones o en su defecto tanto alimentario o medicinal. Si se llega a extinguir, se llega a perder y obviamente no nos quedamos con un elemento de muestra, si ustedes quieren, para llamarlo así, podríamos vernos en serios conflictos. Muestra de ello es que no solamente especies vegetales, y habíamos hablado, por ejemplo, entre otros en las clases pasadas sobre la sangre de drago, pero también en las especies animales. Y en las especies animales vamos a ver, por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, con reptiles o con anfibios respectivamente. En el caso específico de los anfibios, ha habido un gran desarrollo a nivel medicinal y científico. Por ejemplo, entre otras cosas, a través de la capa protectora de determinados anfibios, de algunas ranitas que tenían ciertas particularidades. También todas aquellas que sean con el propósito de mejorar crianza, cultivo o mejoramiento genético. Aquí un tema clave que ustedes lo recordarán y que se encuentra dentro de un parque nacional de manera particular es el caso de Galápagos. Y en el caso de Galápagos ustedes recordarán de manera específica aquello que sucedió, por ejemplo, con el solitario George y obviamente la idea de saber que no se iba a extinguir una especie, ¿sí? Entonces, o en su defecto con el propósito de generar beneficios en este sentido. No sé si ustedes vieron, se llevó en la semana pasada y parte de esta se llevó a cabo una reintroducción de algunas especies de tortugas, por ejemplo, en el Parque Nacional Galápagos, ¿sí? Que se habían dado de manera particular dentro de estos centros. También, obviamente, hay aquellas situaciones que se hayan dado con el propósito de mejoramiento, selección o cultivo, tanto para colección de germoplasma o en su defecto material genético respectivo, ¿sí? También aquellos que tengan de manera particular incidencia, ¿sí? Como función clave en cada una de las cadenas tróficas, ¿sí? Cadenas tróficas, por obvias razones, el concepto, ustedes lo conocen,
es el proceso de transferencia de algunas sustancias que podrían llegar a ser nutritivas a través de diferentes especies, es decir, como una cadena biológica, con el propósito de que el que se alimenta sea a su vez el alimentante. Es decir, por ejemplo, que llega a suceder con determinada especie que solamente se alimenta de determinado tipo de escarabajo. Come ese escarabajo y después esta ave después se alimenta a su vez un mamífero. Entonces es toda una cadena, ¿sí? Y obviamente si llega a faltar un elemento de la cadena, se puede ver de manera particular alterada. Situación similar puede llegar a suceder, y que esto es muy particular, y esto es lastimosamente lo más común, al menos en las especies animales y también en los anfibios y por supuesto sobre todo los eventos que se dan en los acuarios, son los temas relacionados con la imposibilidad de reintroducción. Hay especies, por ejemplo, que se les rescatan en condiciones lamentables. Los seres humanos todavía no llegamos a entender a cabalidad que las especies, obviamente, que se encuentran en su hábitat natural, son precisamente para que se encuentren en ese estado salvaje y que no sean domesticadas. Sin embargo, todavía somos muy reacios a esos y por una situación, entre comillas, de cariño, de que les parece bonitos, los tienen en casa, monos, papagayos, tigrillos, etc. ¿Sí? Y obviamente, por más que por parte del Ministerio del Ambiente y la Policía Nacional se hagan los operativos, se los requise, es muy difícil después que se los pueda proceder a reintroducir. Ustedes en el video pudieron apreciar de manera particular las situaciones que suceden. Por ejemplo, en el caso de aves, de manera particular, lo que se les hace una vez capturadas es cortar las alas guía. Y un tema que les debería llevar a la reflexión, y es muy penoso, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de mamíferos, piensen en un mono, piensen en coatí, etcétera, ¿sí? Que lo vamos a tener de manera particular un tigrillo, ¿sí? Se dice que para poder tener uno fuera, es decir, que esté intentando ser domesticado, se han perdido por lo menos 2 o 3, porque usualmente siempre los capturan cuando son crías. Y cuando son crías, usualmente matan a la madre de manera particular. Y obviamente aquellas que sean de utilidad o control. Dentro de los medios de conservación tenemos, como ya les había señalado anteriormente, los viveros, los jardines botánicos, los zoológicos, los centros de cría, centros de rescate, bancos de germoplasma y los acuarios. Y hay que tener presente que tanto los herbarios y los museos se encuentran con el propósito de mantener un tema de registro para la biodiversidad. Ya les voy a dar la palabra. Solamente para que no se me escape esta idea, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cuenca tenemos, por ejemplo, un herbario que es importante, que es el herbario de la Universidad de la SUA y de la Escuela de Biología, donde se encuentran conservadas las especies vegetales, como si fuera, hagamos una comparación, como si fuese una biblioteca, ¿sí? Y en esa biblioteca se ve cada una de las especies, se abre obviamente una carpeta y se tiene dicha clasificación. La idea es que obviamente cuando se vaya a describir una nueva especie, se encuentre una nueva muestra, se vea si cumplen las mismas características. Y en el caso de museos, por ejemplo, el Museo de Esqueletología, Gabriel Moscoso, que tiene para sí, con el propósito de educación ambiental, esqueletos de animales. Dicho sea de paso, todos los animales que constan ahí, sí, absolutamente todos, fueron donados una vez que habían sido, por ejemplo, recogidos en su hábitat natural o en su defecto, que habían fallecido en centros de rescate. Nunca se promovió la cacería, por eso es la idea básica en este sentido. Leslie, quería decirnos algo. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo he leído que existen varias posiciones sobre los zoológicos, porque algunos los apoyan y otros no. Sin embargo, considero que se debería apoyar a estos zoológicos que precisamente son lugares de acogida de animales rescatados y, bueno, no simplemente lugares de exhibición. Sin embargo, en nuestro país existen varios zoológicos que lo único que buscan es lucrar y muchas veces incluso sacan a los animales de su hábitat natural para ser expuestos. Y bueno, los tienen también en malas condiciones. Precisamente ayer leí una noticia del zoológico de Loja que cuenta con 2 jirafas que fueron compradas a un zoológico de Estados Unidos y bueno, no sé por qué esto no se reguló.
y aparte circulaba la noticia de que una de las crías precisamente de la jirafa había fallecido durante el parto porque no había tenido las condiciones adecuadas la madre para reproducirse, era muy joven. Entonces la cría murió durante el parto y bueno, las autoridades del zoológico no hicieron nada respecto de esto. Entonces, también existen varias quejas sobre las instalaciones de este lugar. Muchas personas dicen que los animales están descuidados, no tienen el alimento adecuado ni espacio adecuado para movilizarse. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se regulan estos lugares, estos zoológicos? ¿O existen normas que verifiquen que los zoológicos no solamente sean con fines de lucro y lugares de exposición o exhibición, sino más bien que sean estos lugares de conservación de las especies? Gracias, Leslie, por la pregunta y sobre todo por el contexto, porque es muy bien traído y les iba a comentar al respecto. Sí, tengamos en cuenta la diferencia que se hace. La diferencia que se hace y que tú lo puedes ver de manera particular entre tres características: zoológico, centro de cría y centro de rescate y rehabilitación. ¿Sí? Por ejemplo, el centro de rescate y de rehabilitación que existe, nosotros tenemos uno aquí en la ciudad de Cuenca, y es el centro de rescate de avifauna que se encuentra en Pumapungo. No sé si ustedes lo ubican, en el parque Pumapungo, donde debe de ser el Museo del Banco Central, en la parte baja de las ruinas. Esta fotografía precisamente es de ahí, ¿sí? Es una águila rescatada. Ese es un centro de rescate. Como centro de rescate, ¿de qué se encarga? De que todas las especies que sean decomisadas sean llevadas ahí. Una situación totalmente distinta son los centros de cría y de reproducción sostenible, por ejemplo, que existen en el Pangui o que existen obviamente en la provincia de Morona o en el Napo respectivamente. Ahí, por ejemplo, lo que hacen es cría y reproducción sostenible de determinadas especies. Por ejemplo, de pecarís o en su defecto de manera particular también de dantas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se utiliza de manera específica su carne. Y zoológicos, por ejemplo, es de manera específica, Amaru se denomina centro de rescate, pero también de exhibición. La compañera Ñusta, por favor, tiene la palabra. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Ya Buenos que días. acogimos el tema de los zoológicos, yo solo tenía una consulta y es al momento que un zoológico va a abrir, ¿tendría que pedir permiso al Ministerio del Ambiente o a cuál? O sea, ¿o cómo sería para abrir? Y obviamente dentro de sus funciones, digamos, ir que algo le vaya controlando para evitar, por ejemplo, lo que nuestra compañera nos decía. Perdón, nos decía de la muerte de los animalitos y del maltrato, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Precisamente existe una autorización que se tiene que dar por parte del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, al ser la Autoridad Ambiental Nacional, tiene que dar ese permiso. Dicho sea de paso, es bastante, si ustedes quieren, complicado obtener dicha autorización, precisamente porque lo que se busca de manera particular es mantener estos criterios de manera específica, que no se maltrate a los animales, que tengan unos espacios suficientes. Por ejemplo, un zoológico que es privado y que fue emblemático en su momento, porque después comenzó a tener una serie de problemas, por ejemplo, fue el zoológico de Baños de Ambato. Entre otras cosas, la crítica que comenzó a existir ahí de manera específica eran los espacios asignados a los animales. Zoológicos como Amaru, como el Pantanal, respectivamente, ya no son propiamente zoológicos 100%. Y aquí es interesante tener presente la denominación. ¿Por qué? Porque ellos más utilizan la denominación de centros de rescate y de rehabilitación. ¿Por qué? Porque si utilizas como centro de rescate y rehabilitación la policía, por ejemplo, o las instituciones de la Autoridad Ambiental Nacional, pueden colaborar contigo con el propósito de no solamente que sea un hecho de exhibición, como habíamos conversado, sino que además de cumplir su rol de exhibición, de que viene también una crítica y podemos conversar al respecto, muchas personas, por ejemplo, niños, ¿sí? Niños, jóvenes, entienden el rol de la biodiversidad, la importancia de cuidar a los animales, porque les conocen en un lugar, porque un niño de la ciudad no va a tener la oportunidad de conocerlo en otro ámbito, ¿sí? Y que si no le conoce, le va a parecer tan indiferente que nunca le va a cuidar. Es decir, que se hace un trabajo conjunto con educación ambiental, versus la idea 100% de zoológicos de exhibición simplemente.
al respecto, lo que se regula de manera particular a la fecha, tanto en el CODA y sobre todo en el reglamento en el CODA, donde se ve cada una de las clasificaciones y cómo se los tiene que tener. Hay también, por ejemplo, el acuario de manera específica, que lastimosamente la infraestructura, fracaso, y digo lastimosamente porque es una infraestructura gigante, es el acuario de Valdivia. Valdivia en la península de Santa Elena de manera específica. Había un acuario que era cerca de Montañita, que era privado y que el gobierno nacional invirtió para hacerlo público. Sin embargo, no resultó desde esa situación. Ya le doy la palabra a Juan Luis. Y el problema que se dio, por ejemplo, en el caso específico de Loja, ahí no es que era un centro de rescate. Al contrario, lo que se quería hacer por parte de un político determinado siempre fue querer exhibir. Y la primera jirafa que llegó a Loja, esto es una historia ya de algunos años atrás, ¿sí? Se llamaba el Chelito. El Chelito no vino de Estados Unidos, el Chelito vino de Chile. Y el Chelito llegó en un camión en transporte terrestre. Imagínense un pobre jirafa sedada durante muchísimo tiempo y que al inicio incluso, o sea, va a parecer ridículo, irascible, pero ni siquiera sabían cómo alimentarlo. Le ponían, por ejemplo, el alimento en el piso. Una jirafa no puede agacharse, obviamente. Después comprendieron que tenían que ponerle en una parte alta. Murió Chelito y murió su pareja en su momento. Y cuando se le religió a este mismo alcalde, después de 4 años o 8 años respectivamente, una de sus obras, sus promesas de campaña, era precisamente tener 2 jirafas más. Entonces, no era un tema necesariamente que iba por el tema de educación ambiental, sino era más por exhibición como trofeo, por lo cual fue muy criticado. Y él llegó a decir y llegó a afirmar que él prefería tener a una especie animal, porque por ejemplo no tenían saneamiento, no tenían alcantarillado, y decía que las obras de saneamiento y de agua potable no se veían y que la gente preferiblemente quería ver obras que se ven. Muy criticable. Juan Luis tiene la palabra. Buenos días, doctor. Yo lo que quería preguntarle es, cuando recién empezó la crisis bueno, no cuando recién, ya más o menos en la mitad, la crisis sanitaria del COVID, yo que conozco a unos de los dueños del zoológico Amaru, ellos empezaron a compartir publicaciones en las que decía que si no quieren apadrinar algún animal, podía ser a un león, a un jaguar, algunos de esos animales, porque se supone que se les estaba acabando el dinero para alimentarles, entonces uno les apadrinaba y les costeaba, supongo, alguna parte de la comida o no sé, de algunos de los cuidados que necesitan. Lastimosamente ellos viven obviamente de las entradas, entonces, por ejemplo, la idea básica es que vayan a las escuelas. Usualmente cada escuela tiene realizada más o menos una visita anual, con lo cual ya tienen más o menos cada semana una cantidad específica de personas. Claro, durante la pandemia es lo que tú señalas. Las personas dejaron de asistir, ahora algunas instituciones públicas están ayudando, igual los mercados siempre han sido muy solidarios y hay que reconocer eso, siempre han sido muy solidarios apoyándolos, pero es una labor que cuesta mucho dinero. Y quería preguntarle yo si el Estado no tiene alguna obligación de entregar fondos a estos zoológicos o centros de rescate, como se les llama. A ver, a los zoológicos no, a los centros de rescate existía antes unas ayudas, pero esas ayudas eran como concursables, es decir, tú decías, voy a hacer un proyecto me invento, de reintroducción de unos osos de anteojos. Aquí hubo un proyecto, por ejemplo, hace algunos años, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, cerca de Mazán, ¿sí? Había un proyecto de reintroducción de osos de anteojos. Y se filmó un documental, si no me equivoco, no sé si fue la BBC o Discovery Channel, se filmó y era una jaula gigante. Entonces, la idea fue poco a poco, el proceso de reintroducción es obviamente que dejen de depender de la comida que el ser humano le otorga y obviamente pase a que sean los propios animales quienes cacen. Precisamente lo que ustedes están viendo en las imágenes que les estoy proyectando ahí, y ustedes le ven a unos chivos, ¿sí? En la parte superior derecha, y a un gato. La parte inferior derecha, no sé si le ven bien al gato, yo les quiero mucho a los gatos, pero no a estos gatos,
¿sí? Estos gatos son gatos salvajes y son gatos salvajes de Galápagos y tienen su hocico, tiene una iguana y en la parte superior, en cambio, tiene obviamente una tortuga y la tortuga está con unos chivos salvajes. Un chivo pequeñito está subido en el caparazón y los otros chivos están comiéndose su comida. ¿Qué pasa de manera particular? Que esto es de manera particular con especies exóticas, pero pónganse a pensar qué sucede con un mono capuchino que yo le rescato y que le digo, no, mi idea es que no se exhiba, sino que vaya de nuevo a su hábitat. Le pongo de nuevo a su hábitat y no le enseñe nuevamente esa parte de vivir en naturaleza, ¿sí? Obviamente su instinto de conservación no va a sobrevivir para nada y será objeto ya sea de muerte por inanición, porque no va a poder conseguir nada, o en su defecto terminará a cargo de una presa. Entonces es todo un proceso de reintroducción para que aprenda nuevamente a comportarse dentro del medio ambiente. Y por último, lo que se regula y que habíamos conversado, la regulación de especies exóticas desde dos puntos de vista. Uno, de manera particular, y si ven la parte inferior, es tal vez lo que estaba preguntando ustedes a cada momento. ¿Esto no se regula? Sí, sí se regula, pero se abrió, si ustedes quieren, vía libre para la importación de introducción de especies exóticas, incluidas las domésticas. Y esto es un tema bastante complejo, ¿sí? Y es bastante complejo. En el Ecuador todavía no se siente, pero a nivel internacional existen muchos casos de estudio donde las especies exóticas han pasado a ser especies invasoras. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Sí? Por ejemplo, yo me traigo, porque me gustan las aves, y importo una cacatúa de Madagascar, que tiene ciertas características. Es rosada, con color azul, etc. Pero ¿qué pasa? Y esto sucedió en algunos países, por ejemplo, en la península ibérica, que tienen muchos problemas. Ellos importaron para tener en sus casas castores, ¿sí? Castores y sobre todo mapaches, ¿sí? Mapaches. Eran pequeñitos y parecían peluches, pero un mapache ustedes entenderán que es una especie bastante problemática, le crecen las garras muchísimo y es bastante agresivo. Lo que sucedió es que las personas que le tuvieron 3 meses, 4 meses, hasta el año, le cuidaban. Después vieron que era muy agresivo y se les escapó. Que se escape uno no pasa nada, que se escape 2 no pasa nada. Se escapan 100, se reproducen los 100 y son 1000. Y estos comienzan a convertirse en especies invasoras, es decir, invaden el territorio asignado de las especies endémicas. Lo que hacen es, obviamente, como son más grandes usualmente, ¿sí? Se comen su comida y terminan afectando. Es precisamente lo que tienen ustedes a la derecha de manera particular, lo que pasó de manera particular como especies invasoras en el Parque Nacional Galápagos, ¿sí? Gatos, obviamente chivos, caballos, entre otros. Y lo que se tiene es un plan precisamente para evitar esta situación. Y por último, y con esto concluimos, en el tema de la cacería, ustedes saben que hay una prohibición en tema de cacería. ¿De qué? Se prohíbe especies de vida silvestre o especies amenazadas que están dentro del listado de la Autoridad Ambiental Nacional. Ya revisaremos en el próximo ciclo, sobre todo cuando veamos derecho penal ambiental, la idea de las listas y los libros, el libro rojo de aves, el libro rojo de mamíferos, etcétera, sí, pero sí se pueden cazar, sí, las especies exóticas o invasoras, en tanto en cuanto se hagan procesos para eso. La fotografía que tienen a la derecha es real, sí, se está llevando un pecarí, un habitante de la Amazonía, y porque ahí hay una delgada línea roja que es muy difícil precautelar, incluso se habla ya de un tráfico de carne, imagínense, un tráfico de carne de caza, que es muy problemático porque, entre otras cosas, sí se les reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas cacería de subsistencia o por fines medicinales. Pero lo que termina pasando y lo que está sucediendo es que se están dando intercambios, obviamente, de estos productos por productos tradicionales, generando gravísimos problemas. Josué, por favor, tiene la palabra. Doctor, buenos días. Buenos días. Con las comunidades indígenas, por ejemplo, en la Amazonía, que muchas veces se ha sido costumbre y es parte de su
hasta de sus costumbres ancestrales el comer ciertos tipos de carne que hoy en día no se permiten, o por ejemplo la guanta, Sí. ya está prohibido, pero hay ahí un choque así como que de cultura y de que está prohibido. Entonces, ¿qué pasa ahí en esos casos? Ahí se encuentra autorizado solamente para subsistencia. Y por eso te digo que es una delgada línea roja. ¿Y por qué digo que es una delgada línea roja? Porque al final del día tú puedes tratar de justificar, ¿sí?, que es para subsistencia algo que realmente no está siendo para subsistencia, ¿sí? Y que, por ejemplo, lo están utilizando para, qué sé yo, cazo pecariz o guatusa y salgo al mercado, me pagan $20 por N cantidad y yo después me compro fideos, me compro cervezas. Eso no es subsistencia. Subsistencia es la comunidad guaraní que sale y caza 2 monos y se hace un seco de mono. Pero claro, el problema que se viene ahí es también la expansión de la frontera agrícola y la expansión de las ciudades. ¿Por qué? Porque muchas personas también que son tradicionales perdón, son oriundas, no voy a decir tradicionales, oriundas, por ejemplo, de determinados cantones o provincias del oriente ecuatoriano, también han estado acostumbrados a consumir. Sin embargo, antes consumían, me invento, 2.000, ahora lo consumen 20.000. Por obvias razones comienza a agravarse la situación y por ende a existir, entre comillas, un mercado de carne ilegal. No sé si deben haber algunos compañeras y compañeros que son precisamente de dichas provincias y sabrán a lo que me refiero, ¿sí? Que obviamente en determinados lugares sigue abierto esa venta en ese sentido.